El título de hoy, ¿ya lo vieron ahí? Dios no deja nada a medias. Dios no deja nada a medias. Y tiene que ver con la conclusión de lo que hemos estado compartiendo durante lo que va del año acerca de la Gran Comisión. Como hemos podido descubrir a través de la enseñanza, la Gran Comisión tiene una profundidad muy grande, que no solamente habla de ir y compartirle a alguien de Cristo, sino que tiene que ver con un desarrollo y una madurez personal como hijos de Dios. Alcanzar a vivir la vida en Cristo realmente. Ser verdaderos discípulos, no solamente hijos, sino hijos, discípulos, amados, que están creciendo, que están siendo fortalecidos y que han de alcanzar el nivel de madurez. Y que viviendo bajo la autoridad de Jesús, el Cristo, vivo en nosotros, entonces somos enviados por el Rey de Reyes a compartir el Evangelio, a vivir el Evangelio. Porque no se trata solamente de llevar la palabra, se trata de llevar el carácter, la naturaleza, el estilo de vida. Y que eso lo hacemos en todos los niveles, en todas las esferas. Empezamos por nuestra Jerusalén. ¿Cuál es nuestra Jerusalén? Mi matrimonio, mi familia. Así lo dijo en el libro de los Hechos Jesús resucitado. Id y predicar el Evangelio. Y comenzar por Jerusalén, luego por Samaria y así irse hasta lo último de la tierra. Habrá algunos que sí, serán enviados de acuerdo a su asignación, pues a lugares lejanos, a compartir. Pero nos tenemos inmediatamente en dónde hacerlo. ¿Verdad? Empieza por mí, por mi esposa, por mis hijos, por la gente que está rodeándome y de ahí se va extendiendo. Y no solamente es darles el mensaje de manera verbal, sino mostrarles la vida de Cristo en nosotros. ¿Estamos? Esto es lo que significa ser discípulos del reino, que es un discipulado apostólico. Esto fue lo que enseñaron los apóstoles a través de las cartas. Entonces, con el mensaje de hoy, estamos pues animándonos a ser perseverantes, a ser constantes en lo que ya conocemos y en lo que nos falta aún por andar. ¿Cuántos alguna vez han comenzado un proyecto, un programa de disciplina, un régimen, un programa de disciplina deportiva? ¿Alguien ha iniciado cosas así? ¿Cuántos hemos iniciado un libro y no lo hemos terminado? ¿Verdad? ¿Cuántos hemos iniciado a lo mejor una prenda a tejer y luego ya por ahí se quedó? Haz memoria de cuántas cosas durante tu vida las has dejado a medias y que habla de cómo es la naturaleza humana. Pueden ser a veces proyectos muy importantes, a veces cosas sencillas, pero tenemos la tendencia a no terminar lo que empezamos. Somos muy buenos para arrancar en lo nuevo, pero poco efectivos para terminar. ¿Es cierto o nada más me pasa a mí? ¿Verdad? Esto es parte de la naturaleza humana, el desanimarse, el perder el enfoque, la visión de hacia dónde se va, y por eso suceden esas situaciones. Pero quiero decirte hoy que nuestro Dios no tiene esa naturaleza ni ese carácter. Él tiene la naturaleza perfecta y tiene un carácter maduro, firme, constante, ¿verdad? Que todo lo termina. Nuestro Dios no deja nada a medias. Y Él comenzó una obra en ti, ¿qué crees? La va a terminar, aún a pesar de ti, a pesar de mí. Lo que Él empezó, lo va a terminar. Hoy quiero que esta idea quede muy clara en nuestras vidas. La esencia del Evangelio, es decir, el tuétano del Evangelio,
centro, lo más importante del Evangelio, es una obra que Dios inició con la humanidad. Él es el que la inició y lo ha hecho a través de cada uno de nosotros. Esa obra que Él inició, Él la va a terminar. Esa es la historia del Evangelio. Un padre, como acabamos de cantar, es un padre que viene al encuentro de sus hijos. Es un padre rescatando, liberando, salvando a sus hijos. Esa es la historia central del Evangelio. Dios mismo, después de la caída, de la rebelión del hombre, buscando al hombre para volverlo a reconciliar con Él. Y lo hace a través de su mismo Hijo. De tal manera que el Evangelio nos habla de una relación preciosa entre padre e hijo. ¿Estamos ahí? Y lo que Él inició desde antes de la fundación del mundo, primero ya en la creación con Adán, lo vino a terminar con el segundo Adán, que es Cristo. Porque lo que Él empieza, Él lo lleva a su total cumplimiento. Es decir, en la eternidad de Dios. Hijo pródigo, ¿verdad? Esa historia del Evangelio de Lucas es una ilustración para que veamos el amor y la misericordia del Padre, la fidelidad del Padre. Si conozcamos el carácter, conozcamos la naturaleza del Padre. No voy a ir al pasaje ahorita, pero recordamos esa historia. O sea, un hijo que primero reclama los bienes en herencia, aún estando el padre en vida, y que después que tiene ya los bienes, se va de casa. Y va y los derrocha. ¿Verdad? Que eso quiere decir precisamente pródigo, un derrochador de los recursos que le dio el padre. Hoy se vive esa circunstancia en muchas personas. Y después de que terminó con todo lo que la fortuna y los bienes que el padre le dio, pues vino a pobreza, vino a quebrantamiento, y en un momento de su vida pudo decir: yo estaría mucho mejor en la casa de mi padre. He pecado contra el cielo y he pecado contra él, pero me voy a levantar de esta circunstancia e iré a la casa de mi padre y le pediré perdón y le diré: Padre, no soy digno de ti, no tengo la capacidad de volver a ser tu hijo. Hazme por lo menos uno de tus siervos, un esclavo aquí en tu casa, que pueda tener todo lo necesario. Y decidió ir al encuentro, a regresar a casa. Pero el padre siempre lo había estado esperando. Sí, estamos todos ahí, ¿verdad? ¿Y qué hace el padre? Como siempre estaba en la expectativa de recibirlo, mucho antes de que él llegara a él, el padre salió a recibirlo. Fue a su encuentro, lo abrazó, lloró con él e inmediatamente dio instrucciones de que le fuera restituida su condición de hijo de la familia, que le pusieran vestimentas dignas, que le dieran su anillo, que lo calzaran y además que mataran al becerro gordo para hacer un gran banquete. O sea, hay fiesta en el cielo cada vez que un hijo es reconciliado. Y es el Padre quien da el paso primero para ir al encuentro. Esa es la esencia del Evangelio. Tú y yo hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, de la oscuridad, de las tinieblas, y traídos a la luz por medio del Hijo que es Cristo. Es el Padre quien tomó la iniciativa. Y hoy estamos en Él. Y podemos llamarle Padre nuestro. Por eso la oración de Jesús no es Padre mío, o nada más Padre, es que Padre nuestro, una colectividad. Somos todos uno en Cristo, y así es como Jesús nos enseñó a orar. Esta verdad está confirmada en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5, donde el apóstol Pablo nos muestra que Dios ya nos bendijo. ¿Qué bendición más grande puede haber que ser reconciliados con Dios como Padre? ¿Qué bendición más grande que regresar a la casa del Padre, donde hay toda la provisión? Dice Pablo, ya nos bendijo Dios con toda bendición espiritual. Nos escogió, nos adoptó como hijos por medio de Jesucristo
desde antes de la fundación del mundo, dice en Efesios. Antes. Es decir, en la eternidad ya estabas elegido, ya estabas escogido. Solamente en este tiempo cronos histórico se está materializando. Así que hay razón para estar agradecidos. Y si ya somos bendecidos, ¿qué significa la bendición? Que ha sido cancelada toda maldición. El poder de la bendición cancela toda maldición. Ya no somos maldecidos, ya no hay condenación. Somos bendecidos. ¿Lo puedes decir? Soy bendecido en Cristo. Y en esa bendición lo tenemos todo. Lo que tenemos que hacer es ejercitar la fe para recibirlo, para experimentarlo. Así que nos damos cuenta pues que el punto de partida de nuestra vida en Cristo no es nuestro desempeño. O sea, no tiene que ver con tu comportamiento, no tiene que ver con tu estilo de vida, ni siquiera con tus antecedentes familiares. Todo eso nos pesa en la vida en lo natural, pero en Cristo ya éramos hijos desde antes de la fundación, desde antes de ser concebidos en el vientre de nuestra madre. A eso se refiere la palabra de Dios, que el punto de partida de nuestra vida está en Cristo, y entonces no depende de nuestro desempeño, no depende de las maldiciones generacionales, depende solamente de la obra, la gracia y misericordia de Dios para con nosotros. Esto inició allá, en la eternidad en Cristo, por una iniciativa amorosa de parte de Dios. Qué descanso y consuelo trae a nuestras vidas esta verdad, de que no depende de mí, no depende de mi carácter, no depende de mis fallas, no depende de mi naturaleza. ¿De qué depende? De la obra de Dios, de la gracia. Esa es la gracia, que sin merecerlo, sin conocerlo, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros para reconciliarnos y regresar al seno del Padre. Si esta verdad estuviera sólida en nuestra mente y corazón, ¿cuántas cosas podrían cambiar en nuestra vida cotidianamente? Si toda la semana la viviéramos en estas circunstancias, ¿cómo cambiaría tu vida? Así que confirmamos lo que Dios comenzó, Dios lo termina. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, 6. Estando convencido de esto, que el que en ustedes comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta es la verdad absoluta, revelada para nosotros. Conociendo, estando convencidos, tener la plena certeza de que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así es como debemos vernos, como obras en proceso, donde es Dios obrando. Podemos darnos cuenta, y lo sabemos, que tenemos tropiezos, que tenemos fallas, que nuestro carácter no está todavía perfeccionado, que tenemos tentaciones, que tendemos nuevamente a permitir que la carne tome control de nuestras vidas, que las circunstancias nos dominen y tomen control, ¿sí? Pero en ese proceso Dios está trabajando en nosotros. El detalle es que a veces nos quedamos atorados en eso que vemos, en las circunstancias que atravesamos, y eso nos puede desenfocar y nos puede entretener en el camino. No va a impedir que la obra sea terminada, no va a impedir. ¿Sí? Los errores, los pecados, faltas, no van a impedir que la obra de Cristo termine en nosotros, porque de hecho la obra está terminada. Vamos a gloria de Dios por eso. Amén. Es caminar en esa revelación y en esas verdades. Cuando Pablo está diciendo estas palabras, él está en la cárcel.
Él escribe a los filipenses estando en la cárcel. Y dice, estoy plenamente convencido. ¿Por qué tiene esa certeza? Porque lo que operó en él va a operar en todos los hijos de Dios. Por eso anima a la iglesia de Filipos. No se rindan. No dejen de ser constantes. Sí, sufran, pero estén gozosos en la esperanza. Caminen, sean perseverantes en la oración. ¿Cuántos reciben esas palabras? Dice, porque lo que Dios inició, Él lo va a completar. Él lo va a terminar en cada uno de nosotros. Es una transformación que ya Dios se propuso. Lo mismo le dice a la carta de los Romanos. En la carta de los Romanos, capítulo 8, versículos 29 al 30. Aquí está el propósito eterno de Dios revelado. Y es parte de estas mismas declaraciones que Pablo hace a la iglesia de Filipos, a Romanos, y que hoy hace a Casa de Bendición y a toda la iglesia. Esta es la palabra que necesitamos. ¿Qué dice allí en Romanos 8, 29 al 30? Que a los que Dios predestinó, les trazó un propósito, les trazó un destino y los llamó. Dice, en ese propósito los llamó a ser ¿qué? A ser conformados a la imagen de su Hijo. ¿Qué está haciendo Dios en nosotros? Conformando la imagen de su Hijo. Ese es el llamado que tenemos, a ser semejantes a Cristo, a que su imagen y semejanza se desarrolle en nosotros. Dice, porque a los que antes conoció, a estos llamó, y a estos también destinó para cumplir un propósito, ser conformados a la imagen de su Hijo. A estos escogidos, a ellos los justificó. ¿Cuántos estamos aquí justificados? ¿Qué significa eso? Haber sido perdonado totalmente, ¿verdad? Justificado, ya no hay condenación, ya no hay pecado que sentenciar en condenación a nuestras vidas. Ya estamos justificados en Cristo. Pero termina diciendo, y a esos que justificó también, glorificó, los elevó a la calidad de la gloria de Cristo. No dice que los va a glorificar, que dice que los glorificó. Ya sucedió, aunque en este momento no lo veamos. O sea, en la vida práctica esto significa que aunque seamos quebrantados en algunas áreas, aunque aún haya malos hábitos, aunque haya cuestiones no resueltas en nuestra vida, sueños frustrados, cosas detenidas, Dios sigue trabajando. Recordamos la historia de José, ¿verdad? La vimos en los devocionales recientemente. ¿Cómo fue la vida de José? Sufrida. Fue sufrida. Pero a pesar del sufrimiento, él fue constante. Él fue constante. No perdió la visión. A veces llegamos a pensar que las cosas que nos pasan, que no son agradables, que son pruebas, que son dolorosas, tienen que ver con nuestra manera de comportarnos o de vivirnos, o que son cosas que venimos arrastrando del pasado. Recuerden a Job. En esos momentos hay que recordar a Job. ¿Qué dice de Job? ¿Que Job se portaba mal todos los días? ¿Qué dice? Y Job era varón justo y bueno, pero le fue como en feria. ¿Sí o no? ¿Verdad? Perdió a sus hijos, perdió sus bienes, perdió la salud, etc. ¿Porque se portaba mal? No. Porque era necesaria esa obra de Dios en su vida hasta que se cumpliera el propósito eterno. Igual fue con José, igual es hoy con cada uno de nosotros. No es para condenarnos, no es para quejarnos, no es para reprochar las circunstancias que nos pasan, es para darnos cuenta que Dios está trabajando y que quiere que aflore nuestro carácter nuevo, la imagen y naturaleza nueva en esas circunstancias. Así que dice ahí en Génesis 50:20 que en el caso de José,
lo que parecía oscuro, sin salida y con caos, finalmente fue temporal. Todo eso es temporal porque forma parte de un plan que Dios está llevando hasta buen término. Él lo va a terminar en nosotros. Así que la pregunta es para ti, para mí, ¿qué área de tu vida pasa hoy por un caos temporal? ¿Qué circunstancias atraviesas hoy que son temporales, que son parte del trabajo para transformarte? ¿Cómo cambia tu perspectiva si confías en que Dios está trabajando en esas circunstancias contigo? Así pues, que nuestra debilidad no cancela la obra de Dios. Nuestras debilidades no cancelan la obra de Dios. Porque no fuimos nosotros quienes comenzamos la obra. ¿Quién fue quien empezó? Fue Dios. Por la gracia comenzó la obra y con la gracia nos sostiene. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es Dios quien por medio de la fe nos une a Cristo. Y por eso no depende de nosotros la perfección. Otra vez, no depende de nosotros la perfección. No es en tus fuerzas, no es en tus capacidades, no es en tu moral o en tu ética. No, depende de la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros? ¿No hacer nada? ¿Sentarnos? Y no. Dice Pablo, yo me esfuerzo y trabajo, pero es en la gracia, lo hago en la gracia, no lo hago en mis fuerzas, sino en el poder de la resurrección que opera en mí. Y camino confiando en Él. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículos 8 y 9. Él también los confirmará hasta el fin. ¿Hasta cuándo? Él nos va a confirmar. Es Él quien hace la obra hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Subraya ese versículo ahí en tu Biblia. 1 Corintios 1:9. ¿Cómo es Dios? Fiel. Dios es fiel. Por medio de Él fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Quién empezó la obra? Él. ¿Quién la va a terminar? Él. ¿En dónde? En Jesucristo. Pero hay que aprender a caminar en el señorío. Dice, nuestro Señor. Cristo nuestro Señor. No el Señor X, no. Es el Señor de señores. El dueño, el creador de todas las cosas. Es Dios quien nos confirma por medio de su Espíritu. Es Él quien nos va a perfeccionar hasta alcanzar la meta. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Él es fiel. Lo hemos cantado. Necesitamos creerlo y afirmarnos en ello. Un ejemplo que todos conocemos, pues es la vida de Pedro. No voy a entrar en detalles ahí, pero ¿recuerdan cuánto en la narración de los evangelios? ¿Por cuántas cosas pasó Pedro? Desde que fue llamado por Jesús hasta que terminó el ministerio. Allí en Juan capítulo 21, versículos del 15 al 17, tiene un encuentro Pedro con Jesús resucitado, allí a la orilla de la playa. Ya Jesús había sido crucificado, ya había habido manifestaciones de su resurrección, y sin embargo Pedro, todavía a esas alturas, decide regresar a pescar. Es decir, allá de donde lo sacó Jesús, allá regresa otra vez, volviera a la pesca. Y como era un líder, ¿qué pasó con los demás discípulos? También lo siguieron. Pues si tú vas a pescar, pues nos regresamos otra vez y vamos a pescar. Y allá fue Jesús al encuentro, Jesús resucitado, y los llamó de ahí. Y allí, a la orilla de la playa, después de convivir y comer juntamente con ellos, ahí los restauró. Pedro, ¿me amas? ¿Recuerdan? 3 veces esa pregunta. Si me amas, entonces
apacienta mis ovejas, cuida mis rebaños, entrega tu vida. Es decir, lo vuelve a restituir a la calidad, no solamente de apóstol, sino de pastor, del iniciador de la obra ya física, operativa de la iglesia. Así que es posible pues que en nuestras debilidades tengamos muchas fallas, pero eso no cancela el llamado de Dios. Las debilidades, nuestras fallas, no cancelan el llamado de Dios. Él está trabajando en nosotros. Así que la pregunta clave no es ¿llegaré a la perfección? ¿Sí podré llegar a la perfección? ¿Seré capaz? La pregunta debe ser, ¿confío en que Dios es fiel y está comprometido conmigo en terminar la obra? ¿Confiamos en eso? Porque fiel es el que prometió. Es en verdad, en esa verdad es que descansamos. Así que estamos a punto de iniciar, estamos iniciando hoy una nueva semana. ¿Cómo la vamos a vivir? ¿Vamos a mantenernos dominados por las circunstancias, por el afán, por las debilidades nuestras? ¿O vamos a poner los ojos en la obra de Dios y en el Cristo que ya nos habita? ¿Cómo aplicamos esta semana las verdades que estamos recibiendo hoy? Dios te está hablando y tiene propósito para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que la invitación es a enfrentar el lunes, mañana y cada día con la conciencia de que somos una obra en proceso y no un producto terminado. Somos obra en proceso, no un producto terminado. Y Dios está trabajando en nosotros. ¿Amén? Segunda de Corintios 3:18 dice: por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Quién hace la obra? El Espíritu del Señor. ¿Cómo lo hace? Llevándonos de gloria en gloria, de victoria en victoria, puliéndonos, perfeccionándonos, creciendo en conocimiento, en revelación. Así que nuestra transformación pues es un trayecto gradual, a veces lento y sin evidencia, pero si somos perseverantes y somos constantes, claro que llegaremos a lo que ya Dios trazó para nuestras vidas. Hoy pues somos animados a seguir orando, sirviendo, trabajando y perseverando, aun cuando no veamos resultados inmediatos. Aunque tengamos ruidos allá afuera y nos estén distrayendo, perseveramos en lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Amén. Amén. Aun cuando no vemos resultados, en lugar de condenación, Dios nos llama a avanzar confiando en que Dios usa cada circunstancia, éxito y tropiezo para formar a Cristo en nosotros. Así que la pregunta práctica es: ¿cómo cambiará tu forma de vivir esta semana que estamos iniciando, sabiendo que eres una obra en progreso, que ninguno de nosotros es un caso perdido? Nadie es un caso perdido, es una obra en proceso. A lo mejor habrá situaciones concretas que enfrentar y hoy vas a necesitar de esa revelación, de esa palabra, para caminar en paciencia, confiando en la fidelidad de Dios. ¿Cuál es nuestra seguridad? Nuestra seguridad es la gracia de Cristo. La gracia que nos dice que ya somos aceptados en el amado. Así lo dice Efesios 1:6. Que no necesitamos hacer esfuerzos para ganar la aprobación de Dios. ¿Qué necesitamos? Confiar en Cristo, porque ya la tenemos en Él. Fuimos aceptados en el amado, en el Cristo resucitado y revelado a nuestras vidas. Lo que significa que nuestra aprobación y nuestra identidad no depende de nosotros. Nuestra aprobación delante de Dios y nuestra identidad no depende de nuestros esfuerzos. Es la obra de Dios en nosotros.
Y a veces al predicar o al hablar así de la gracia, puede que alguien se esté haciendo la pregunta, entonces, ¿puedo vivir como yo quiera? ¿Puedo pasar por las situaciones que sean, sabiendo que soy un elegido, escogido, por gracia, perdonado, y que entonces Él terminará la obra? Esta pregunta se le hicieron a Jesús. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6. Juan 6, 28 y 29. Les doy un poquito de contexto. Esta parte del Evangelio de Juan 6, 28 y 29 está después de que Jesús multiplicó los panes y los peces y alimentó a una multitud. Y entonces las personas buscaban a Jesús. Y dice Jesús que lo buscaban porque los había alimentado. No lo buscaban porque tuvieran la revelación o el entendimiento. Y entonces Jesús los confrontó y los llamó a ver más allá de lo superficial, de lo natural, de lo carnal. Dijo, trabajen no por la comida que perece, trabajen por la comida que a vida eterna permanece y que solamente el Hijo del Hombre podrá darles. En ese contexto está. Y entonces dice que los judíos le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esta es la pregunta de todo creyente. Ahí empieza el desarrollo y la madurez de un creyente. Siempre la pregunta es, ¿qué debo hacer? ¿Verdad? ¿Qué sacrificios? ¿Qué rituales? ¿Qué mandas? ¿Qué cosas? ¿Cómo portarme? Siempre la pregunta, ante el mensaje de la gracia y de que Dios es quien te eligió, te alcanzó y te está formando y transformando, la pregunta es, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Me tengo que portar bien? ¿No tengo que decir malas palabras? ¿No tengo que agredir a nadie? ¿No tengo que enojarme? Dice estos judíos, ¿qué debemos hacer para que entonces pongamos en práctica las obras de Dios y seamos dignos? Y Jesús le respondió, versículo 29, esta es la obra de Dios. Oigan bien, esta es la obra de Dios, que crea en el que Él ha enviado. ¿Cuál es la obra de Dios en nosotros? Que creamos. ¿Qué es lo que va a sostener nuestra vida en Cristo? Que creamos. ¿Que creamos en qué? En el Cristo resucitado y revelado a nuestras vidas. En el Cristo que nos ha reconciliado con Dios, con nuestro Padre, y que hoy habita en nosotros. Y que si caminamos en la guianza, en la dirección del Espíritu y en compromiso con la palabra de Dios, la obra continuará por su Espíritu. Esto es lo que necesitamos, porque la fe no es una fe humana. ¿Sí? Cuando Él está diciendo que crean en el Dios que Él ha enviado, ¿cómo iban a creer? Solo por el Espíritu de Dios. El Espíritu es quien nos da la fe. ¿Cómo viene la fe a nuestras vidas? ¿Alguien se acuerda cómo viene la fe? Por el oír, por escuchar atentamente la palabra de Dios. Entonces podemos relacionar y unir estas frases. Esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. ¿Cómo vamos a creer? Escuchando la palabra de Dios, recibiéndola por el Espíritu, alimentándonos de ella y confiando entonces en las verdades reveladas, y eso aplicarlo cada día a nuestra vida. Yo tengo que recordar cada día que Dios es fiel, que Él me perdonó, que estoy justificado, que soy hijo e hija, que soy un bendecido y una bendecida de Dios, que si busco el reino de Dios, todo me viene por añadidura. ¿Qué tengo que hacer? Constante en la oración, constante en la palabra, porque esa es mi fuente de alimentación. Esa es la comida que a vida eterna permanece, que solamente Dios puede darnos. Así que los judíos preguntaban por obras, porque ellos habían tenido religión, ellos vivían religión, y la religión es obras, rituales, tradiciones, cosas por hacer.
para agradar a Dios. Entonces, de eso hablaban ellos, y Dios, a través de Cristo, les revela que eso terminaría, que no sería ya más por las obras, sino por la fe en Jesucristo. Así que la respuesta de Jesús es que más que realizar obras externas o rituales, la obra fundamental que Dios requiere de nosotros es la fe en Él, la fe en el que Él envió para reconciliarnos y perfeccionarnos. ¿Cómo nos sentimos después de conocer estas verdades? Nos quita el peso de tener que estar esforzándonos, de tener que estarnos condenando a nosotros mismos, de sentirnos culpables cada vez que fallamos. Él sabe que somos gente falible, que somos gente imperfecta. Pero antes de hacernos perfectos, siendo aún pecadores, ya nos había liberado, ya nos había salvado, ya había dado el paso a Él para venir a nuestro encuentro, como fue con el Hijo pródigo. Allí es donde nos tenemos que sostener, en una relación con el Padre, a través del Hijo Jesucristo. Y por eso nos necesitamos como hermanos, como cuerpo espiritual, para animarnos unos a otros, al amor, a las buenas obras, a la perseverancia, a la constancia. Así que podemos vivir esta siguiente semana con certeza, con gratitud por el amor recibido de Dios y confiar en su gracia y su verdad. Amén. Amén. La buena obra que Dios comenzó no nos dejará en medio del camino, sino que Él la terminará. ¿De qué maneras concretas, pues, esta siguiente semana vas a aplicar esta palabra como hijo, como discípulo de Dios, para mantenerte constante? Esa es la pregunta. Dios es fiel y Él nos ama grandemente, y dio testimonio de ello enviando a Jesucristo, para que en Él vivamos, para que en Él seamos, para que en Él sea donde recibamos, crezcamos y maduremos. Amén. Amén. Vamos a estar de pie. Yo espero que el Espíritu me haya ayudado a transmitirles la esencia de este mensaje. Pero es vivir no en nuestras fuerzas, no en nuestras capacidades, es crecer en la confianza en Dios, crecer en el entendimiento que tenemos de Cristo revelado, que no se trata de esfuerzos humanos, ni de obras, ni mucho menos de condenación. Se trata de confiar, vivir en confianza, crecer en la fe. Hubo un hombre que le llegó a un hijo que estaba endemoniado y lo llevó delante de los discípulos para que lo liberaran y lo sanaran. Mientras Jesús estaba allá en el monte con nada más 3 de sus discípulos, los otros discípulos estaban acá abajo intentando, allí haciendo un exorcismo, una liberación, y no lo lograron. Y en eso llega Jesús al encuentro de ellos, y este hombre dice: Señor, Maestro, ayúdame, ¿verdad? Porque tus discípulos no pudieron sanar a mi hijo. ¿Puedes tú hacer que él sea sano? Dijo Jesús: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Hoy nos lo está diciendo a nosotros. Estamos hablando de esa fe. Al que cree, todo le es posible. Es decir, tienes la fe como para creer que tu hijo puede ser liberado por mí en este momento. ¿Qué dijo aquel hombre? ¿Se acuerdan? Señor, creo, pero auméntame la fe. Yo vine porque creo.
que aquí suceden milagros, que suceden grandes cosas. Pero ante la palabra que me estás dando, aumentame la fe. Que no haya ninguna duda en mí. Y que pueda ver la manifestación del poder de Dios en mi hijo. ¿Y qué creen que pasó? Fue liberado, fue sanado. Hoy nos está haciendo el Señor a nosotros. No se trata de tus méritos. No se trata de cuánto sientes o crees que has avanzado. Se trata de la fe. De cuánto se ha desarrollado la fe en ti. La fe que ha puesto el propio Espíritu. Así que hoy hemos visto pues que no importa cómo luzca tu situación o tus circunstancias, no importa cuántos intentos fallidos haya habido, qué tan lejos creas que estás de la meta, hoy Dios nos dice, lo que Él inició, que es una buena obra en ti, no se detendrá, porque Dios es fiel, no se rinde, y tú no eres un caso perdido para Dios. Si te escogió, Él va a terminar lo que empezó. Él nunca deja nada a medias. ¿Amén? Así que mientras caminas esta semana próxima, recuerda, tu debilidad y tus circunstancias no limitan el poder de Dios y su fidelidad. Así que vivamos con esperanza, vivamos con gratitud esta semana, sabiendo que su Espíritu sigue trabajando en nosotros. Y cuando lleguen las dudas, cuando lleguen las circunstancias complicadas, recordemos quién es el Dios que nos ama, quién es el Dios que nos rescató y nos perdonó y ya nos justificó. No nos dejemos agobiar por la duda ni por los temores, sino que recordemos Filipenses 1:6. El que comenzó en mí la buena obra, la perfeccionará hasta la manifestación completa de Cristo en mí. Él la va a terminar. En Él confiamos, no en nosotros mismos. ¿Sí? Así que confía. Dios ya terminó la obra que empezó. Solamente nos hace falta verla. Nos falta verla completa a cada uno de nosotros. Ahora te damos gracias porque tu palabra es verdad, Señor. Y porque te ha placido revelarnos a tu Hijo Jesucristo, Señor. Estamos en ese proceso, Señor, de crecimiento en entendimiento. No de vivir religión, sino de experimentar la vida misma de Cristo cada día. A eso nos llamaste, a ser uno con Cristo. Padre, que tu palabra more abundantemente en nuestra mente y corazón. Que la paz de Cristo llene nuestra alma, Señor. Y que sea tu Espíritu quien gobierne nuestros pensamientos, nuestras emociones. Queremos depender de ti, Señor. Queremos depender y confiar totalmente en ti, Señor. Nuestros proyectos, nuestras actividades, nuestros hijos, nuestro patrimonio, nuestra salud, nuestras relaciones, todo, Señor, lo ponemos en tus manos, rogándote que tú nos ayudes, Señor, que cada día tú crezcas y nosotros menguemos, para que se exprese Cristo en nuestras vidas y podamos experimentar como una realidad el amor, la fidelidad, la paciencia, la constancia y la prosperidad a la que tú nos has llamado, Señor. Derrama de tu inteligencia y sabiduría en cada uno de nosotros, Señor, para hacer crecer y multiplicar lo que has puesto en nuestras manos, Señor. No dependiendo de las circunstancias o de personas o de mis capacidades, sino confiando en que ese es tu diseño para tus hijos, Señor. Que sean gente efectiva, gente que produce, que multiplica, gente constante, confiable, responsable, buenos administradores de todo lo que has puesto en nuestras manos, Señor. Todo esto lo oramos hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.